¿Cómo conectarse fuertemente con el Evangelio? Es pues el desafío para esta noche y me toca llevarlo. Espero que en el Señor lo haga, ¿no? Porque mi cuestión solo es entender la palabra y llevarla a la práctica, saber que tengo que aplicarla y saber que tengo que vencer de mí para ir a la palabra, porque al final la meta es esa. Yo ando buscando una meta. ¿Cuál es mi meta todos los días? Hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? En las diferentes circunstancias que se van presentando. Por eso seguimos al Señor, tenemos a un Dios, a un Señor y nos debemos a Él. Aun cuando quisiéramos hacer otra cosa, pues no podemos. Nos debemos porque nos debemos a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo conectarse fuertemente con el Evangelio? Entonces, a raíz de estos mensajes acerca del Evangelio, espero hayamos entendido uno de los más grandes privilegios que tenemos en la vida. Para mí es el más grande privilegio, y es la oportunidad de conocer el Evangelio, o las buenas nuevas, o las buenas noticias, porque Evangelio significa buenas noticias. Cuando alguien llega y le dice, te tengo noticias, pero te las tengo buenas. Entonces eso es Evangelio. Cada vez que alguien oye el Evangelio del Señor Jesucristo, para sus oídos siempre va a ser la mejor noticia que pueda escuchar, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿por qué? Porque, mire, todos los beneficios que vamos a escuchar tenemos por causa del Evangelio, así que siempre van a ser una buena y gran noticia para todo el que la escuche, ¿verdad? Entonces siempre va a caer como súper bien el que una familia, una persona o alguien en particular llegue a entender. O sea, las buenas nuevas siempre le van a caer como buenas noticias, las mejores noticias que nosotros podamos escuchar. Entonces, Evangelio, si usted quiere un significado, es buenas nuevas o noticias buenas, ¿verdad? Quiero decirle que, como para explicar esa buena noticia, la pieza principal del Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Amén. La pieza principal del Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Dios mismo representado en el Señor Jesucristo, tomando parte activa en la salvación de todos los hombres. Eso es una cosa, hermanos, maravillosa. A mí me impresiona eso, que Dios mismo haya tomado parte activa en ese propósito, fíjese bien, de rescatar al hombre. Y pues ya lo hemos dicho y lo hemos comentado, y para mí es impresionante el hecho que digamos que fuimos visitados, ¿verdad?, por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Para mí es impresionante. Mi mente no escapa todavía a captar lo grande. Y de hecho decir que, como lo hemos expresado, que pueden haber ocurrido desde el inicio de la creación del hombre hasta la fecha muchos acontecimientos registrados en la historia. Pero para mí el evento, o sea, más significativo, más trascendental que ha ocurrido sobre la faz de la tierra es que fuimos visitados por Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y eso sí que, repito, para mí es impresionante, no lo puedo. Nos visitaste, Señor. ¿Cómo se te pudo ocurrir? Pero así fue. Entonces el mensaje, la pieza principal del Evangelio es la persona del Señor Jesucristo. Y en la persona del Señor Jesucristo es Dios tomando de manera activa, fíjese, participando en la salvación de cada uno de nosotros. De cada uno. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo,
le resume toda esa maravillosa obra del Señor Jesucristo. Quiero que la leamos y que usted se identifique conmigo. ¿Cómo es que Pablo recibe, o más bien resume toda esa maravillosa obra del Señor Jesucristo? 1 Timoteo 3:16. ¿Y qué va a decirnos Pablo? ¿Qué va a decirle Pablo a Timoteo? Oiga, dice, e indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Y luego lo describe, dice, Dios fue manifestado en carne. Mire, ahí lo estamos diciendo. Nuevamente, ¿verdad? Fuimos visitados por Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Luego dice, Dios fue manifestado en carne, justificado o confirmado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él lo resume en expresiones. Dice, esta es la obra del Señor. Esa es la obra de Cristo Jesús. Ahí está concentrado el Evangelio. Y si usted lo quiere escuchar en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente, oiga, dice, pues la verdad revelada de nuestra religión, dice, es sin duda algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Entonces se trata de Dios mismo, ¿verdad? El Evangelio a través de la persona del Señor Jesucristo, como algo impresionante, hermano, así como lo hay, como algo muy, muy impresionante. Entonces, esa visita que el Señor, hermanos, nos hiciera, o Dios mismo nos hiciera en la persona del Señor Jesucristo, aun cuando fue una visita, óigase bien, así como un tanto sorprendente, ¿verdad? Fue una visita para muerte, ¿verdad? Cuando fue impresionante, Él nos visitó. Pero, ¿a qué vino el Señor? Y la respuesta es, vino a morir, ¿verdad? El Señor fue, dice, crucificado en la cruz. Su muerte por cubrir la justicia divina y saldar la deuda que todos los hombres teníamos con Dios Padre, fíjese bien, esa muerte puso al hombre en la condición más favorable que los hombres podamos tener delante de Dios, ¿verdad? Entonces viene el Señor Jesucristo, pero ¿a qué viene? A morir. ¿Pero por qué murió Jesús? Dice, porque había una deuda que saldar y nosotros no podíamos pagarla. Pero cuando el Señor mismo la pagó en la cruz, eso deja a todos los hombres en la mejor condición que hayamos tenido, ¿verdad? Que hayamos tenido delante de Dios Padre. Eso significa que todos los que hemos recibido a Jesús, fíjese, como Señor y como Salvador, por causa de la muerte de Jesús, hemos recibido tales beneficios y una condición espiritual tan grande, tan elevada, como nosotros de repente ni siquiera imaginamos en qué condición nos dejó la muerte de Jesús, cuando Dios mismo puso su vida para saldar, fíjese bien, una deuda que teníamos todos con Dios. Entonces la deuda está, digámoslo, pagada, está saldada, ¿verdad? Y todos nosotros hemos recibido dicho beneficio o dichos beneficios. Entonces, fíjese que en Adán el hombre fue dejado en la peor condición, en la peor condición que hayamos tenido delante de Dios. Pero en Jesús recibimos la mejor condición. O sea, la mejor condición. Todos, por nuestra naturaleza humana,
somos o venimos, ¿verdad?, descendientes de Adán. Pero bajo Adán recibimos lo peor que podemos imaginarnos. Pero cuando viene Jesucristo, nosotros recibimos todo lo mejor. Y hay un versículo que puede como darnos esa idea mejor. Romanos 5:17. Dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, fíjese, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, entonces Adán nos heredó lo peor. Pero Cristo nos heredó lo mejor. Amén. Entonces dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, refiriéndose a Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Entonces hemos recibido, fíjese, estando en Cristo, dice que hemos recibido abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hemos recibido bendición. Y luego sigue diciendo: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, vuelvo a decir, en Adán recibimos lo peor, todo lo peor, condenados. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Verdad? Entonces se logra como ver. Luego dice el 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces en Adán recibimos lo peor, pero en el Señor Jesucristo hemos recibido lo mejor. Amén. Estamos ahí claros. Entonces mire cómo cambia. Ahí se mira bien. De lo peor pasamos a lo mejor. Amén. Entonces cuando una persona viene al Señor Jesucristo, esa persona va a pasar de lo peor a lo mejor, ¿verdad? Al recibir la bendición del Señor, va a pasar de lo trágico, o sea, a lo maravilloso que nos ha dejado el Evangelio. Eso es lo que yo puedo ver en este versículo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, entonces luego dice: así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces de lo peor pasamos a lo mejor. Mire qué cosa más bonita, ¿verdad? De lo peor pasamos a lo mejor, pero estando en Cristo, que es por eso decimos, es lo más grande que nos pudo suceder. Entonces si estas son las buenas nuevas, y de hecho estas son las buenas nuevas, estas son las buenas nuevas que llegan, ¿verdad?, a los oídos de aquellos que no hemos entendido el mensaje, o no hemos escuchado el mensaje. Entonces comienzan a decirnos: mire, todas estas son las bendiciones que tenemos en el Señor. Entonces estas son las buenas nuevas que a través del Evangelio le está siendo comunicado a todos los hombres. Esa es la tarea de la iglesia, comunicar dicho Evangelio. Ahora,
Si deseáramos, hermanos, aún más conocer todos esos beneficios recibidos en el Señor, yo quisiera que de manera así rápida leyéramos Efesios del 1 al 3, porque ahí se me va a describir aún con más detalle, digámoslo, cuáles son todas esas bendiciones que estamos diciendo hemos recibido por causa de Jesús, ¿verdad? En razón de que la deuda ya fue pagada, entonces recibimos muchos beneficios. Todo un plan de bendición de parte de Dios Padre hacia la vida de todos aquellos que en vida física íbamos a recibir el mensaje del Señor Jesucristo como la noticia más maravillosa que podamos recibir. Amén. Yo le pregunto a usted, ¿el mensaje del Señor Jesucristo ha sido una buena noticia para usted? Sí, es la mejor noticia, hermano, que nosotros podamos haber recibido. Entonces vamos a leer más beneficios aún que recibimos por estar en Cristo Jesús. Ustedes tienen la Reina Valera. Yo se las voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Me gusta esa versión por la manera como lo explica. Oiga lo que dice: bendito sea Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, dice, a través de Cristo. Mire, ahí comienza a hablar de bendiciones. Dice, Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él, por el amor que tiene. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos escogió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá en su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que sucede salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros, los judíos, dice, ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había. Pablo escribe a la iglesia de los Efesios, es todas esas bendiciones. Entonces, hermanos, ya somos bendecidos. Fíjese, hay algunos que dicen, yo no soy bendecido. Y mire toda esta clase de bendiciones que tenemos en el Señor. Ahora, ¿dónde está como el punto clave de esta noche? Porque yo les dije que mi idea era cómo conectarse fuertemente con el Evangelio. Entonces, si tengo de parte de Dios toda esa, hermanos, cantidad de bendiciones, ¿qué me conecta con esa bendición? ¿Qué nos conecta fuertemente con todo ello? ¿Qué es lo que hace que seamos fuertes en el Señor? Para mí, hermanos, hay una palabra clave, y es precisamente la que está en Efesios 1:13.
Ahí vamos a encontrar ese secreto o esa clave, óigase bien, que hará que cada uno de nosotros nos conectemos fuertemente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y quiero que lo leamos. Hoy sí vamos a leer la Reina Valera. Entonces dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ahora yo pregunto, ¿qué creen ustedes que es lo que nos une fuertemente con el evangelio? ¿Cuál es la palabra clave? Dice, habiendo oído. Fíjese, interviene el oído. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en Él. Creído. Entonces la palabra clave, óigase bien, que nos va a unir fuertemente al evangelio, no solamente es que oigamos el evangelio, sino que creamos en el evangelio. Amén. Porque mire, las iglesias están llenas ahora, pero llenas de personas que lo que quieren es, oír la palabra. Pero eso no me conecta fuertemente. Ahora, lo que me va a conectar a mí fuertemente con el evangelio no es solo que oiga la palabra, sino que crea a la palabra. Amén. Que son dos cosas distintas, son cosas diferentes. Entonces, viene la expresión. ¿Y qué es creer? Si eso va a ser lo que nos va a conectar directamente al evangelio, a la verdad de Dios, el creer, entonces podríamos, o más bien deberíamos de preguntarnos, ¿y entonces qué es creer? ¿Qué es creer? Porque si ahí está la clave de mi conexión fuerte con el evangelio, ¿qué es creer? Y mire, es sencillo. Creer es tener por cierto una cosa. Simplemente tener por cierto algo. Y buscando más en el diccionario encontré esto. Dice, es tener por cierto una cosa, o considerar como verdadero una cosa, aún sin las pruebas o conocimiento directo de la misma. Fíjese, dice, aun cuando yo no tuviera pruebas, pero dice, yo te creo. Tener por cierto, por verdadero, lo que nosotros oímos o escuchamos. De hecho, ya somos privilegiados, y lo vamos a ver acá, porque nosotros no fuimos testigos oculares, hermanos, como para testificar que verdaderamente vimos al Señor. ¿Verdad que no? No fuimos testigos oculares. Pero hermanos, nosotros hemos creído al evangelio. Aquellos que lo contaron, aquellos que dijeron, mire, de plano, yo lo vi, yo estuve ahí, y nosotros no lo vimos, pero le creemos, ¿verdad? Nosotros creemos al que lo vio. ¿Cuánto más no vamos a creer al que lo hizo todo, ¿verdad? Como es el Señor. Entonces yo quiero que nos pongamos eso. ¿Qué me va a conectar con el evangelio? ¿Oírlo? No solo. Es bueno oírlo, pero lo que me va a conectar fuertemente es creer al evangelio. Amén. Por eso quiero en esta noche, mi intención con este mensaje es darle pistas a usted para conocer de nosotros mismos hasta dónde cada uno le creemos al Señor. Porque usted puede decir, mire hermano, de veras hermano, yo le creo. Pasémosle la prueba entonces. Vamos a filtrar ahorita esa afirmación que nosotros podemos decir. No, yo le creo.
¿Qué me hace creer? Ese es mi pila, hermano, en esta noche. No me van a molestar. Una vez dije una expresión así y unos hermanos se fueron, ya nunca vinieron. Es una manera de conectarme con ustedes en el asunto común o ordinario. Esa es mi cuestión en esta noche. ¿Realmente creo? Creo. Yo me he hecho esa pregunta a mí mismo, con todo y ser pastor. Yo me hago esa pregunta. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo comparar? ¿Qué cosas me dicen que verdaderamente estoy creyendo al Señor? Amén. ¿Verdad que ojalá ayude esta palabra? Entonces, ¿cuáles son las pruebas para descubrir cuánto le creemos al Señor? Yo le voy a dar tres pruebas. Número 1. Manifestamos creerle al Señor solo en aquello que elegimos practicar. O sea, le dice: bien, hermano, hay que diezmar. Sí, hermano. Pero cuando le llega a usted su salario, usted se lo guarda. Usted lo escuchó, usted lo sabe, pero dice: no me atrevo. Yo no me atrevo todavía. Me va a hacer falta ese dinero. ¿Sí? Entonces, aunque lo escuché, yo, hermanos, no voy a manifestar credibilidad a esa palabra, sino hasta cuando lo esté haciendo. Por eso, como muchos no sabemos cómo identificar si verdaderamente creo, vivimos engañados en las iglesias, oyendo el mensaje, pero no manifestando credibilidad a ese mensaje, porque la credibilidad viene por practicar, no por oír. Ufale, pero no sé si fue pesado, pero no lo puedo explicar de otra forma. Entonces, solo creemos lo que practicamos. Dice: no, yo le creo. No, hermana, si no practicamos lo que oímos, no le creemos. No le hemos creído. Imagínese usted, hermano, imagínese que el Señor le pidió a Noé construir un arca para guardarse del diluvio que vendría sobre la tierra, cuando ni siquiera el hombre había vivido la experiencia de ver llover. ¿No había llovido? Dice que un humo salía se regaba, ¿verdad? Y la tierra, pero no dice que era de arriba para abajo. Y mire hasta dónde la fe, hasta dónde la gente puede, o más bien podemos identificar el creer de alguien. Y dice que Noé, aun cuando no tenía ninguna referencia de que llovía sobre la tierra, dice que este hombre comenzó a construir un arca porque Dios le había dicho que iba a llover. Pero no había alrededor nada que le diera testimonio de tal cosa. Él simplemente lo comenzó a hacer porque le creyó. Y porque lo creyó, lo comenzó a hacer. Entonces, solo creemos lo que practicamos.
A mí me alegra porque yo sé que el hecho de que verlos acá ustedes es para mí, pero grandísimo. Es una manifestación de la fe que tenemos en nuestro Dios y que le andamos buscando, ¿verdad? Y que aun cuando no le hayamos visto físicamente, pero nosotros creemos, dice, donde dos o más están congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. O sea, ahí estamos. ¿Sí? Entonces creemos a la palabra. O sea, lo creemos. Y esa es la parte, y mire, esa es la parte y ese es el reto que cada uno de nosotros tenemos. Que conforme vamos entendiendo la palabra de Dios, mi reto no solamente es entenderlo, mi reto es entenderlo y comenzar a practicarlo. Porque solamente creemos lo que nos atrevemos a practicar. Entre tanto no creemos, lo entendemos, lo oímos, pero solo lo que Él nos va a decir que verdaderamente le creo al Señor es cuando lo estemos practicando. Por eso decía, o sea, alguien dice, no hermano, sí, cabrón, pues, hermano, su diezmo, no, ahí no me metan. ¿Por qué? Porque no lo cree, simplemente. Y cuando ya lo hacemos, dice, ¡oh! Claro, hay eternidad, ¿verdad? Dijimos, o sea, cuando practicamos la palabra de Dios, no solamente, ya estoy practicando, no, entramos a la eternidad. Porque la palabra de Dios es eternidad. Es eterna, dice. Todo lo que se levanta alrededor de la palabra es eterna. Nadie lo puede destruir. Porque tiene eternidad. Amén. Tiene la fuerza del Señor. Ahí está el Señor. Entonces yo le quiero decir, bueno, si todavía no logramos en la parte, por ejemplo, del diezmo llegar a su práctica, entonces la es, mire, traiga eternidad a sus finanzas. Traiga eternidad. Pero ¿cómo? Simplemente, o sea justo, ¿verdad? Porque Dios lo demanda. Ponga su diezmo. Cada uno vamos a identificar. Por eso decía, mire cuántas bendiciones. Sí, pero si solamente las escuchamos y creemos que por escucharla ya la hicimos, yo diría, no es así. Porque lo único que me va a demostrar a mí que creo es porque lo practico. Amén. Entonces ahí es el desafío, hermano. Ahí es el desafío. Dice que cuando Pedro vio al Señor caminar en las aguas, como niño, ¿verdad? Que se entusiasma por el nuevo juguete, ¿verdad? Yo quiero eso. O sea, yo me imagino a Pedro así. Yo quiero andar con... Venite pues. Venite. Y tuvo que meterse a las aguas. Tuvo que entrar. Ahí vio, ahí entendió que sí se podía. En las aguas, no en la barca. Igual nosotros, hasta que no nos metemos al agua, no entendemos. De la barca no podemos saber que se puede caminar sobre las aguas solo saliendo de la barca. Amén. O sea, practicando la palabra. Bueno, entonces ahí está la primera cosa. ¿Creo yo? ¿Qué creo? Creo solo lo que practico. Amén. Número 2. Le creemos al Señor cuando nos negamos a renunciar, renunciamos a nosotros mismos, fíjese bien, a tener una referencia física o mental de aquello que el Señor promete o proclama como verdadero. Y ahí voy a traer el caso, ¿verdad? Que todos le decían a ¿cómo se llama? A Tomás. Tomás, si el Señor era. Hasta que no ponga mis manos y toque los orificios de sus, yo no voy a creer.
¿verdad? Entonces muchas veces, hermanos, nosotros queremos racionalizar la fe, que es para decirle mi gran lío. Yo quiero entender, y eso me mata. Yo quiero tener evidencia. Yo quiero ver alguna pauta de algo. Qué difícil, ¿verdad? Pues no, déjate ir. No importa, o sea, aunque no veas, el Señor va a estar contigo. Pero que me diga algo que me asegure que así es. No, le digo, es mi lío, ¿no? Qué cosa más difícil. Con mi Tomás, ¿verdad? Mi Tomás de adentro que quiere evidencias, que quiere saber cómo es. Y creer es básicamente renunciar a toda evidencia que muestre que verdaderamente aquello es real. Renunciar, porque tiene que ser más poderoso en mí el testimonio del amor de Dios que las pruebas. Amén. Simplemente, o sea, ¿me ama? Sí, me ama. Pero ¿cuándo me lo demostró? ¿Cuándo? O sea, me lo demostró en la cruz del Calvario, muriendo. Entonces hoy día ya no necesitamos como volver al punto, Dios, dame prueba, confírmamelo. Está en la palabra, así es. El Señor ha dicho que te va a cuidar, que te va a sostener, que te va a... El Señor lo va a hacer. Y aunque no tuvieras pruebas físicas ni cosas semejantes, ¿verdad? O sea, creer es renunciar a toda evidencia mental o emocional. Es simplemente decirle al Señor, te creo, Dios, te creo. Amén. ¿Puedo salir de...? Sí, pero dame una evidencia. No importa, aunque no te diera evidencia. Créeme. Amén. Créeme, yo lo voy a hacer. Entonces dice la palabra, Tomás dijo, si no viere la marca de los clavos en su cuerpo, no creeré. Mire, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en el costado, no voy a creer. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y le puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí mi dedo, tu dedo, y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, cuando estamos pidiendo al Señor evidencia que muestre que verdaderamente así es, lo que estamos mostrando no es credibilidad, sino incredulidad. Qué cosa más dura, Dios. Es obvio, hermano, que hacemos más larga la prueba. Cuando estamos, dame una prueba, dame una evidencia, dame aquí. Dice, solo créeme. Amén. Entonces ahí podemos nuevamente como pasarnos, ¿verdad? El examen a nosotros mismos y bueno,
ponerlos la nota que nosotros creemos. ¿Verdad? Mero duro, mero difícil. Entonces, renunciar a esa necesidad humana o mental de querer ver para creer. Y oiga lo que dijo Pablo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Primero creemos, ¿verdad? Y lo que creemos, hacemos. Por eso decimos la práctica. Pero no espera evidencia. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces esa sería otro examencito, ¿verdad? Y tercero, ya para terminar, hay demostración de nuestra credibilidad al Señor cuando nos atrevemos a descansar o reposar en el Señor a pesar de las circunstancias, como fruto de la referencia mental que tenemos de la grandeza de nuestro Dios. Dios es grande, Dios además se ha manifestado en amor. Y eso, hermanos, lo podemos ver, ya vemos en San Marcos 4:36, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. O sea, un día, ¿verdad? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento